4 del 35 al 41. Es algo que debemos de tomar en cuenta el día de hoy. Hay tantas situaciones, hermanos, que se dan, ¿verdad? Yo creo que aquí, estando a orilla del mar, se ha de saber de algunas tormentas que se levantan. No sé si algunos barcos se han hundido, ¿verdad? O en alta mar, ¿verdad? La vida es otra cosa. Así que el día de hoy vamos a considerar este relato de la palabra donde veremos el poder de Jesús sobre la naturaleza. Jesús calma la tempestad. Sigan por favor la lectura de este texto, hermanos, que es Marcos 4 del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Vamos a orar, hermanos. Soberano y eterno Padre, rogamos tu bendición y tu dirección a la luz de tu palabra. Obra poderosamente aplicándola por el poder de tu Espíritu Santo, porque hay muchas situaciones que se han levantado en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia, en la vida de las naciones. Así que rogamos que seas tú el que intervengas y a la luz de tu palabra nos des dirección, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La ingobernable es el tema que quiero compartir con ustedes, hermanos. La ingobernable, en este caso aludiendo a la tempestad. El texto mismo señala allí que se levantó una gran tempestad, tal como lo presenta el texto 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Este texto, hermanos, tiene mucho que analizar, comprender y relacionar, porque así como se levantó la tempestad, dice la Escritura que también el Señor se levantó por encima de esa tempestad, se levanta y la reprende. Pero también este texto, hermanos, da mucho que pensar, porque no solo el Señor reprendió a la tormenta, se calmó, sino también tuvo que reprender a sus propios discípulos. ¿Acaso no tenéis fe? Y algunos también señalan, hermanos, la paz que el Señor tiene, porque señala el texto que Él no estaba sobre cama, ¿verdad? Pero Él estaba durmiendo aún en medio de la tempestad. Y yo creo que algunos han hecho alusión a esta expresión, ¿verdad? Paz en medio de la tormenta. Este pasaje bíblico va a comprender lo que es todo una descripción, hermanos, como podemos llamarles. Aquí encontramos una serie, y lo que encontramos en este texto es una serie de imposibles, partiendo de Marcos 4, del 35. Y esto va a comprender todo el capítulo número 5, porque usted va a poder ver, hermanos, en una lectura que pueda darle, lo que vamos a considerar el 35 y el 41 es una fuerte tempestad. El capítulo 5 del 1 al 20 va a ver acerca de una tormentosa cautividad del hombre endemoniado. Y los versículos, hermanos, ahí se va a entrelazar en los versículos 21 al versículo número 43, se entrelazan dos relatos. Uno, lo de una dura enfermedad, la mujer enferma de flujo de sangre. Pero también, hermanos, vamos a ver la situación de una niña al borde de la mortalidad. Así que en todo esto, hermanos, es una serie de imposibles, donde necesariamente tendremos que ver cómo Marcos registra estos relatos para hacer hincapié sobre el poder de Jesús, sobre la naturaleza, el poder de Jesús sobre las fuerzas del mal, el poder de Jesús sobre la enfermedad y el poder de Jesús sobre la misma muerte. Entonces, toda esta serie, hermanos, de imposibles se dan allí.
Ahora, vamos a ubicarnos en este relato que es ahora sí que la ingobernable, porque no se puede gobernar. Usted lo ha leído allí, en el sentido que ni los mismos discípulos pudieron gobernarla. Así que estamos ante una fiera tempestad. Y aquí una fiera tempestad se levanta. Haré algunas precisiones, hermanos, en este texto para que cada uno de nosotros vamos a ir comprendiendo de menos a más lo que esto representa. Porque sí, muy pocos, yo creo que en la experiencia personal nunca he estado en una tempestad y mucho menos en el mar. Sí, no dimensiono lo que esto puede pasar, al menos de ver algunas imágenes, pero no más allá, hermanos. Pero sí, el mismo texto nos va a precisar que habla de la tempestad que se levantó en el mar. El mismo pasaje bíblico señala, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, hermanos. Y esta expresión, hermanos, se levantó. Sí, algunos señalan que por la zona que era muy común, hermanos, que estas tempestades se dieran. Pero lo que sorprende aquí, hermanos, que es una tempestad que ni pescadores experimentados pudieron enfrentar. ¿Sí? Es una tempestad que ni aún Pedro y muchos otros discípulos, hermanos, que eran pescadores, estaban acostumbrados a lidiar con situaciones del mar. Pero en esta ocasión ni ellos mismos pudieron enfrentar. O sea, hay momentos, como la Escritura lo señala, hermanos, que habrán situaciones de vida que no tienen que ver con el poder humano, tienen que ver con el poder de Dios en ese aspecto. Y la expresión se levantó, ¿sí? Recuerden, hermanos, que esto hizo hincapié también cuando esta se levantó y esta tempestad atentaba contra la integridad física de los discípulos. Cuando Jesús se levanta, hermanos, se levanta para calmar la tempestad. Ahora, esta tempestad, hermanos, no solo se levantó en el mar. Puedo creer y entender, hermanos, que la tempestad que se levantó en los discípulos, ¿sí? Esta tempestad se levantó en los discípulos. Una situación que por sí mismos no pudieron controlar. El mismo pasaje bíblico nos señala, hermanos, que el Señor sí está en la popa. Está la tempestad, pero vean la situación del Señor. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Pero los discípulos, dice, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos, hermanos, estaban atormentados por la tormenta, al grado que creían que iban a morir. ¿Sí? No es tan sencillo, hermanos, porque nosotros ilustramos a veces que hay situaciones que son como tormentas que el agua llega a estar hasta el cuello, ¿verdad? Y si pasa más, ahí podemos quedar. Y esta realidad es lo que los discípulos están reconociendo. Es una situación, hermanos, con la cual ellos no pueden lidiar. Y es ahí donde tenemos que comprender y entender, hermanos, que nuestro poder humano es limitado. ¿Sí? Tenemos que reconocer, como el Salmo 90 lo precisa. Sí, Dios es eterno, pero el hombre es frágil, vulnerable. ¿Sí? Dios es eterno, pero el hombre, sus días están contados. Pero de otra manera, a veces nosotros nos confiamos en el aspecto humano, hermanos, creyendo que no las podemos de todas. Ahora, vamos a ver qué pasó con esta tormenta que no se puede gobernar. ¿Es posible? ¿Realmente no se puede gobernar? La tormenta que pudo acabar con los discípulos. De antemano ellos los reconocen. ¿No tienes cuidado que perecemos? Percibieron que con esta, específicamente hablando de la tormenta, realmente no podían. Seguramente ellos habían lidiado con muchas otras situaciones. ¿Sí? Y recuerden, hermanos, que la sorpresa y el asombro de este texto es que cuando ellos se dan cuenta que con esta tempestad no van a poder, o sea, no se dan por vencidos en un sentido, pero sí, hermanos, acuden al maestro. Hay situaciones, hermanos, que no podremos nosotros,
Pero ahí donde claramente aquel ángel que hablaba con María, cuando ella preguntó, ¿y cómo va a ser esto? Que pues no conozco varón. ¿Sí? Y leímos el libro de Lucas donde dice lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible, hermanos. Sí, ellos reconocen que esta tormenta pudo haber acabado con los discípulos y ellos lo reconocieron. Sí. Lo segundo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta es que esta tormenta que puede acabar en el sentido con los discípulos es una tormenta que también puede acabar con uno. Puede acabar con nuestra persona, puede acabar con nuestra tranquilidad, con nuestra paz, con nuestra felicidad que el Señor nos ha dado. La tormenta que puede acabar con uno, hermanos, hay momentos que tenemos que hacer consciente la magnitud de las cosas que suceden. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de la magnitud de las cosas que están sucediendo. ¿Sí? Porque a veces nuestra tendencia es a simplificar o a complicar las cosas. Simplificar es que creemos que no representa peligro alguno. Y quiero hacer mención de Jueces 16, donde Sansón, hermanos, creyó que siempre se iba a salir con la suya. Dejó de medir riesgo, ¿sí? Y dejó de medir consecuencias. Hay situaciones a las cuales uno tiene que aprenderle a tomar cierto respeto. ¿Sí? Y esto los discípulos tuvieron que hacer conscientes. Sin duda, hermanos, lidiaron, batallaron por tal de hacer cesar la tormenta. ¿Sí? Pero estaban en terrenos donde ellos no gobernaban, simplemente eran navegantes o pescadores. Muchas veces, hermanos, no solo es hacer consciente de las cosas que suceden, a veces será necesario hacer de conocimiento, no solo de uno, sino conocimiento de otros, de situaciones que pueden poner la vida al borde del precipicio, que pueden poner al matrimonio al borde del precipicio, que pueden poner la vida de los hijos, o que pueden poner la vida de la familia, o hasta la vida de una comunidad. ¿Sí? Aquí no es uno, aquí son varios. Y todos concuerdan, hermanos, porque no hablan de manera personal. La expresión es, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y esta es una realidad, porque cuando se navega, he escuchado que si se hunde el barco, hermanos, no solo se hunde el capitán, se hunde todos los que están allí. ¿Sí? En un sentido, en el aspecto, hermanos, de academia, se ha definido a la familia como un sistema donde todos están integrados o relacionados. ¿Sí? O sea, no es solo que papá caiga o que mamá caiga o algo así por el estilo. Todos salen afectados. No es solo que esta es cuestión mía. No, el padre debe ser consciente que es responsable de una familia. La madre debe ser consciente que es responsable de unos hijos, de un hogar, de un esposo. Los hijos han de ser conscientes, hermanos, que se deben a sus padres y que deben de pugnar porque haya paz, tranquilidad y armonía. Por lo tanto, pues, no solo hacer consciente, sino habrá momentos que tenemos que hacer de conocimiento en cuanto a las situaciones de vida en las cuales estamos, porque nos pueden colocar al borde del precipicio. Es lo que los discípulos hicieron, le despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no tienes cuidado que perecemos? No es sencillo, es cierto, porque no siempre tenemos la confianza, la cercanía, la familiaridad. No es cosa tan fácil el compartir lo que vivimos, lo que sentimos, con lo que lidiamos. Pero este texto de la palabra de Dios, hermanos, nos hace ver que es necesario a veces, ahora sí que compartir nuestras penas, compartir las situaciones, ahora para no ahogarnos en un vaso con agua. O todo lo contrario, hacer una tormenta en un vaso con agua, hermano. ¿Sí? Dios en su gracia pues ha de seguir obrando. Pero la realidad que este pasaje bíblico nos va a hacer hincapié también, hermanos, que esta es la tormenta que no se calma por sí misma. Es una tormenta que no se calma sola.
requirió de la intervención de aquel que puede hacer la diferencia. ¿Sí? Y el texto lo va a decir, el poder que puede calmar la fiera tormenta. Verso 39, él levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Así dice el texto. ¿Sí? Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. De antemano es lo que el Señor ve, hermanos. La tempestad se calma, pero los discípulos están allí, ¿sí? Atormentados por lo que pudo haber pasado. ¿Sí? Están asombrados ciertamente. Los versos 40 y 41 lo expresa. Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Asustados? ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿cómo no tenéis fe? ¿Acaso no creen? Entonces ellos, hermanos, el mismo texto dice que ahora ya no los atemoriza la tempestad. Ahora las atemoriza ¿quién? Las palabras del Señor. El mismo texto dice, entonces sintieron, ¿cómo inició el texto? Se levantó una gran tempestad. Y ahora los dice, levanten los discípulos, dice, un gran temor. Y se decía el uno al otro, ya no es la tempestad. La tempestad es diminuta a quien se ha levantado ahora y ha reprendido al viento. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, hermanos. Jesús ha hecho de manifiesto que tiene poder sobre la misma creación y específicamente sobre la naturaleza en cuanto al viento. Porque cesando el viento, hermanos, dice que las olas también cesaron y se hizo gran bonanza. ¿Sí? Esto es hincapié en cada uno de nosotros para que podamos ver siempre al Salvador. ¿Sí? Para que veamos siempre a Cristo. Para que no perdamos de vista, hermanos, que en esta carrera que tenemos por delante, la misma Escritura dice, Hebreos 12:2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Autor y consumador, el iniciador y el que nos concede llegar a la meta. Así que a la luz de este texto de la Escritura, hermanos, sí, hay tempestades con las cuales nosotros no vamos a poder o no estamos pudiendo en sí. Muchas tempestades, por lo tanto, hermanos, van a infundir lo primero que es el temor o el miedo. ¿Sí? Así que es necesario que como creyentes en Jesucristo acudamos a Él. Pero en la generalidad, este texto, recordemos que está en el Evangelio según San Marcos, para hacernos hincapié una vez más, que tenemos que saber que Jesús sigue siendo el Señor, que con su autoridad lo gobierna todo. ¿Sí? Que Jesús sigue siendo el Señor que lo gobierna todo. Aún el mar y le obedecen. Eso es lo que sorprende a los discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El pez en el agua, ahí hermanos, pero en tierra es otra cosa. O como aquellos que hablan de estos absurdos filosóficos. Es decir, pedirle a un mono que nade es como querer pedirle también al pez que trepe un árbol. La realidad es que el Señor es Señor en la tierra y el Señor en el mar también. Le habían visto obrar en la tierra, pero ahora le ven que tiene poder también sobre el mismo mar y sobre el viento. Sepa que Jesús sigue siendo este Señor que con su autoridad lo sigue gobernando
todo. Cielo, tierra y mar. Recuerden que cuando Jesús, hermanos, hay un reconocimiento para con Él. Dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Jesús. Lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Específicamente esto trae a mi mente Mateo 28, 18. Antes de ascender a los cielos, Jesús le dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿y qué está desvaneciendo el Señor en la vida de sus discípulos? El mismo temor o el mismo miedo. Sepan que van conmigo, que yo voy con ustedes. Por tanto, id. Porque yo tengo poder y gobierno sobre todo. Soy el soberano universal. Y esta es una evidencia, hermano, que el Señor tiene poder sobre todo ello. Cuando el Señor llama a los discípulos y también les reprende porque no han ejercido fe, es necesaria la confianza en aquel que lo ha vencido todo. ¿Sí? No solo saber que Jesús sigue siendo Señor de todo. Es necesario, hermanos, poner nuestra confianza en aquel que lo ha vencido todo. En este caso es la fiera tempestad. Y ha cesado, se ha hecho gran bonanza. Pero es necesario, hermanos, recordar al mismo Señor Jesucristo. Juan 16, 33 nos dice de la siguiente manera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Esta confianza, hermanos, en aquel que lo vence todo y aquel que lo ha vencido todo. Pero confiad, ¿en quién? En Jesús, dice. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí. Cuán importante es, hermanos, que el Señor no solo pudo con la fiera tempestad, puede con esa tempestad que a lo mejor te está atormentando y crees que no vas a poder con ella, no vas a salir de ella, pero solo confía. Es lo que el Señor dice en su palabra. ¿Y por qué confiar, hermanos? Porque la paz verdadera solo se halla en aquel que lo calma todo. ¿Sí? La paz verdadera solo se halla en aquel que tiene poder de calmarlo todo. Gracias. ¿Sí? Calmarlo todo. Seguramente a todos se nos ha instado a orar. Quiero reiterar este texto, Filipenses 4, versos 6 al 7. De otra manera, todos nos angustiamos. Hay muchas situaciones que nos angustian. Tienen el poder de crear inestabilidad. Tienen el poder de sacarnos de nuestra comodidad. Tienen el poder de querer robar la paz y la tranquilidad. Hay muchas situaciones que nos incomodan. Y de esto habla el Señor. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y vean allí el verso 7, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera paz, hermanos, o la verdadera seguridad no nos la dan las cosas. ¿Sí? Solamente nos las puede dar Dios. La verdadera seguridad, como el mismo texto, no lo hallaron en su pericia o la habilidad o agilidad que tenían como pescadores. Ellos habían ganado en el mar, hermanos, pero ellos fueron conscientes que ahora estaban sobre algo con los cuales no habían lidiado ni podrían lidiar.
Pero lo que sorprende es que Jesús está descansando. Porque el mismo pasaje dice que su paz que sobrepasa todo entendimiento puede guardar los corazones y puede guardar los pensamientos siempre en Cristo Jesús. El descanso verdadero entonces, el descanso verdadero de todo, solo está en aquel que lo cuida todo. El descanso verdadero solo nos lo puede dar aquel que lo cuida todo. No solo que lo gobierna todo, no solo que lo ha vencido todo, no solo que lo calma todo, sino que lo cuida todo. Quiero hacer mención de dos pasajes. Uno es el Salmo 55, 22. Claramente el texto dice allí, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará, ahora sí, para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Ahí es una acción puntual. Sí. Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Este texto, hermanos, es citado seguramente en 1 Pedro 5, 7. Y allí la acción es continua, ya no es tan puntual. La traducción es echando. Aquí es echa. Descansa allí. Pero en 1 Pedro 5, 7, la manera en como Pedro nos los dice es echando, y voy a señalar una vez más. ¿Echando qué? ¿Cuántas? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué hicieron los discípulos? Echaron toda ansiedad sobre Él. Señor, perecemos, haz algo. Si echas toda tu ansiedad sobre Él, y ahí nos dice la razón. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. De esta manera, pues, el mismo pasaje de la Escritura, hermanos, nos ha instado. Sí, hay situaciones ingobernables. Pareciera ser que no se detienen y no se van a detener, con las cuales queremos no poder. Probablemente si ya estemos aquí con el agua al cuello o sin saber qué hacer, siendo superados por esta situación. El texto de la Escritura, hermanos, una vez más nos insta a que no nos quedemos como inició el texto. Ellos iniciaron viendo cómo la gran tempestad se levantó. Pero el texto no se queda allí. El texto termina diciéndonos que ahora ya no ven a la gran tempestad. Ahora están asombrados de aquel que calmó a la tempestad. ¿A quién está mirando usted? ¿A la tempestad o aquel que calma la tempestad? ¿A quién hemos estado mirando? Es necesario, hermanos, pues, que a la luz del texto, discípulos que caminaron con Jesús, que guardaban cercanía con Él, tuvieron que aprender, hermanos, que el Señor no solo está en las buenas, el Señor también está en las malas. El Señor sabe ser Señor sobre la abundancia, pero también sabe ser Señor sobre la escasez. Es el Señor que puede estar en cuando hay salud y aún cuando hay enfermedad. Es el Señor que puede estar, hermanos, en el día o en la noche, en abundancia o en escasez. Y si usted lo recuerda, el mismo pasaje de la Escritura nos lo señala. En el capítulo que en este texto, hermanos, nos los presenta. Los versículos que están allí, hermanos, en Filipenses, hace hincapié sobre esta realidad.
Estuvimos en el verso 6 y 7, pero posteriormente Pablo va a hablar acerca de esta realidad. Aprendió a caminar con Dios y supo, hermanos, que Dios está en todo tiempo y en todo momento. Por eso ese es el contexto de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, porque me fortalece. ¿Y qué es todo? Vamos a leer y con eso vamos a orar, hermanos. Es Filipenses 4, verso 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es en ese contexto que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La última palabra no la tuvo la tempestad. Y aquí la última palabra no la tuvo la necesidad. Y no la tendrá la enfermedad. Sí. El Señor, hermanos, sabrá librarnos de lo que Él quiera librarnos. ¿Sí? Y en todo esto Él sigue siendo Señor. Y reitero, hermanos, porque lo gobierna todo. ¿Sí? Porque lo sabe todo. Porque lo cuida todo. Y porque lo puede calmar todo. Si has mirado a la tempestad, es tiempo que mires a aquel que la calma. Vamos a orar y miremos a Cristo una vez más.